Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 23, Engwar, capítulo 6, Buda Huemin. Las aguas del río comenzaron a fluir una vez más. Hinin se quedó allí en el aire, una mirada de ira y dolor en sus ojos. Old Man Yuan en realidad, realmente se unió a la puerta sin fisuras, ¿no dijo que no quiere involucrarse en las luchas de los tres reinos? Nin había sentido gratitud hacia el viejo Yuan. Aunque Nin sintió un poco de asombro por el poder que Old Yuan había revelado, su sentimiento principal ahora era la angustia de la traición. Su amo Subuti había estado muy cerca de Old Man Yuan, lo más probable es que Subuti también sufriera el corazón destrozado. Voz. Tres figuras aparecieron repentinamente en rápida sucesión junto a Nin. Primero fue Subuti, quien emergió de un vórtice espacial. El siguiente fue Taoist Three Pureries. El último fue Exalted Celestial Carefree. El anciano hermano Yuan en realidad, exaltó Celestial Carefree temblaba, una mirada de incredulidad en sus ojos. ¿Todavía te refieres a él como hermano mayor? Una luz feroz y fría estaba parpadeando a los ojos de las tres purezas taoístas. Realmente nunca imaginé que un traidor surgiría entre nuestra pandilla de hermanos. Si se fue de los tres reinos, eso sería una cosa, pero en realidad se ha unido a la puerta sin fisuras. Multa. Subuti, Sixiu, marca bien mis palabras. A partir de este día, Yuan taoísta es nuestro enemigo, no nuestro amigo. Excepto Celestial Carefree asintió lentamente. Traidor. Subuti apretó su mandíbula, dolor visible en sus ojos. No me lo imaginaba. Nunca lo hubiera imaginado. Él me dijo cara a cara que iba a dejar los tres reinos, y luego atacó inmediatamente Hinin. Despreciable, vil y traicionero. Las tres purezas taoístas miraron hacia Subuti. Subuti y Old Man Yuan habían sido originalmente extremadamente cerca el uno del otro. Eran como verdaderos hermanos. La traición de Yuan taoísta probablemente hirió a Subuti más que a nadie en la alianza Nuba. Siempre habrá unas pocas ovejas negras en cada rebaño. Tres purificaciones taoístas soltaron un suspiro. Subuti, no te aflijas demasiado por él. ¿Afligirse? No. No voy a llorar. Subuti rió fríamente. Espero que muera. Nin podía decir que aunque su amo se estaba poniendo una elevación superior rígida, estaba tan enojado que todo su cuerpo estaba visiblemente tembloroso. Nin entendió lo pesado que había sido el golpe que le había causado a su amo y por eso cambió de tema apresuradamente. Justo ahora, cuando el Yuan taoísta me atacó, usó una técnica de fuerza cardíaca, por eso ahora sé que él realmente ha alcanzado la quinta etapa de fuerza cardíaca. ¿La quinta etapa del corazón? Tres purezas, Subuti y Carefree fueron todos sorprendidos. Aunque habían percibido la batalla que acababa de ocurrir, no podían notar el ataque del corazón desde una distancia tan grande. Sí, la quinta etapa. Nin asintió, frunciendo el ceño. Es diferente del hermano mayor de aprendiz, Ouji. El aprendiz de hermano mayor Ouji concentra su fuerza del corazón en su tiro con arco, dando a sus flechas un poder totalmente inconcebible. Daoist Yuan, sin embargo, él usa Hard Force de una manera más misteriosa. Él fue capaz de usarlo y usarlo para atacar directamente mi alma. Afortunadamente, mi alma era lo suficientemente fuerte como para resistirla. ¿A atacar directamente al alma? Eso es un problema. Subuti, Three Pureries y Carefree comprendieron que esto iba a ser muy problemático. Ese miserable debía haber estado planeando aprovechar el hecho de que usted se convirtió hace poco en un verdadero dios, Hinin, dijo Subuti fríamente. Su conjetura era que su alma sería bastante débil, ya que no había tenido mucho tiempo para ser nutrido y fortalecido por su verdadero cuerpo de dios. Por eso intentó esta emboscada. Nin asintió. En realidad, se había convertido en un dios verdadero antes de la campaña contra el ruin mundial primordial y era un dios a medias. Su cuerpo divino era significativamente más poderoso que los cuerpos divinos de la mayoría de los dioses verdaderos. Teniendo en cuenta que también tenía la técnica de bloqueo del alma del corazón, esta vez, Yuan taoísta realmente había golpeado en una placa de acero. Yuan taoísta fue capaz de defenderse de la espada de Hinin y su fuerza cardíaca ha alcanzado la quinta etapa. Daoist Three Pureries dijo en voz baja, y él también se unió a la puerta sin fisuras, sus ambiciones deben ser enormes. Tremendamente poderoso e increíblemente ambicioso, tenemos que ser muy cuidadosos con él. De acuerdo.
todos los presentes sentían pesadez en sus corazones. Ellos sintieron una furiosa decepción en el hombre, así como un profundo sentimiento de cautela. Old Man Joan finalmente había hecho su elección. Dirigió a los 4 ancestros de la fuente del río y a todos sus aliados para unirse a la puerta sin fisuras. Los 4 ancestros de la fuente del río y sus aliados eran todos completamente leales al viejo hombre Joan. Cuando había estado vacilando entre los dos lados, todos los demás expertos habían elegido esperar su decisión y ahora todos le seguían para unirse a la Simmons Gate. Esto era un testimonio de la fuerza unificada de los 4 ancestros. A partir de este día, Joan Daoista es un enemigo de la Alianza Nuba. Ya no es un amigo. Una vez que comience la Engwar, tendremos que aprovechar todas las oportunidades posibles para matarlo. 3 purdades daoístas hablaba dentro del palacio de los Ajklans, sus palabras llenas de intenciones asesinas. Todas las grandes potencias presentes estuvieron de acuerdo con sus palabras, la traición de Joan Daoísta los había enfurecido verdaderamente. El tiempo continuó fluyendo. Los Realm Wars siguieron avanzando sin cesar dentro de los 3 reinos, y el tamaño y el alcance de cada Realm War creció cada vez más. Habían transcurrido 110 años después del final de la campaña contra el Ruin Mundial Primordial, y con cada Realm War ambos lados tendrían más de 3000 dioses empíreos y verdaderos inmortales. Ambas alianzas podían sentir que el fin estaba cerca. La Engwar estaba a punto de comenzar en cualquier momento. No tuvieron que esperar necesariamente la guerra para que la suerte kármica terminara, una vez que un lado podía sentir que ya no había ninguna esperanza de ganar la guerra por la suerte kármica, era completamente posible que lanzaran la Engwar temprano. El estado de ánimo en ambas alianzas fue bastante deprimido como resultado. Todo el mundo se estaba preparando para la batalla final. El Reino Celestial. Monte Ling en las tierras orientales. Había un par de noviciados budistas de guardia frente a una sala de aspecto común aquí. Dentro de la sala estaba Buda Huemin, que estaba sentado allí completamente inmóvil como una estatua. Estaba en completa soledad, sin ningún signo de vida en absoluto. Era como si fuera un cadáver. Voz. La estatua, como Buda Huemin, de repente abrió sus ojos de una manera muy lenta. ¿El Realm War sobre el mundo mayor de Zennon ha comenzado? Buda Huemin murmuró suavemente a sí mismo, las llamas de la guerra han llenado los 3 reinos enteros. Incluso el mundo mayor de Zennon ha estado envuelto en la guerra. Han pasado solo 150 años desde la guerra contra el Ruin Mundial Primordial. Las cosas están progresando demasiado rápido. Si esto continúa, el final de la guerra por la suerte kármica llegará en unas pocas décadas. La batalla final por la suerte kármica daría lugar a que todos los dioses empíreos y verdaderos inmortales en ambas alianzas se involucren en un choque final. Cuando esto ocurriera, todos los poderosos inmortales y Fiend Gods de los 3 reinos aparte de los verdaderos dioses y Daofaters serían arrastrados a la batalla. Si un lado sentía que las cosas iban mal, los dioses verdaderos y Daofaters podrían intervenir directamente, resultando en el comienzo de Engwar. Dentro de 50 años, Buda Huemin se levantó lentamente. 50 años era una estimación bastante floja. Si las cosas progresaban rápidamente en el mundo Zennon, por ejemplo, era totalmente posible que la batalla final por la suerte kármica concluiría en 10 o 20 años. El juramento de sangre vital que juré fue dejar los 3 reinos dentro de 1000 años de convertirse en un dios anciano e ir a buscar el palacio Basteaven. Buda Huemin murmuró a sí mismo, la Engwar podría estallar en cualquier momento ahora, y necesito tiempo para pasar del nivel de dios verdadero al nivel de dios antiguo. Si espero a que el Engwar comience realmente antes de hacer mi progreso, apenas estaré retrasando lo inevitable. Deja que empiece ahora. Voz. Buda Jiumen desapareció de la sala, con los 2 noviciados budistas no siendo el más sabio. Sobre una estrella negra situada en el profundo caos primordial. Una enorme flor de loto budista había descendido sobre la superficie de esta estrella, y sentado en la posición de loto en lo alto era Buda Huemin. Retumbar. El caos primordial alrededor del área de repente empezó a retorcerse. Incluso la energía estelar de la estrella negra estaba siendo devorada vorazmente como todo en la zona comenzó a girar alrededor de Buda Huemin. Enormes cantidades de energía estaban siendo tiradas frenéticamente hacia él, formando un enorme remolino torbellino de caos primordial. En cuanto a Buda Huemin, cada punto del poder divino en su cuerpo comenzó a transformarse y ser rehecho de nuevo. Poco después, el vórtice del caos primordial se disipó. Todo volvió a calmarse y la estrella negra recuperó su aura normal de grandeza. Un toque de tristeza se podía ver en los ojos de Buda Huemin. Me he convertido en un dios anciano.
Dentro de 1000 años, debo abandonar los 3 reinos. Buda Huemin estaba lleno de una profunda renuencia a separarse de los 3 reinos. Había comenzado como un mortal débil y lentamente había subido al poder aquí. Había hecho milagros en el lago Undermon y como resultado había sido galardonado con él, dios del solitario mundo. Después de tantos años de entrenamiento en él, había encontrado hace tiempo la chispa necesaria de la penetración dentro de su cuerpo divino. Él fue capaz de pasar de ser un dios verdadero a ser un dios anciano siempre que él eligiera. Sin embargo, él realmente no quería irse. Tenía una disposición suave y era innatamente adecuado para la sangha budista. No tenía grandes deseos ni ambiciones, estaba bastante satisfecho de vivir una vida pacífica en los 3 reinos. Sin embargo, ahora que la Engwar estaba llegando, tuvo que levantarse y dar un paso adelante. Solo al convertirse en un dios anciano sería lo suficientemente fuerte como para tener un impacto en el resultado de la guerra. Sin embargo, convertirse en un dios anciano significaba que tendría que abandonar los 3 reinos dentro de 1000 años. Si no lo hizo, su juramento de sangre vital rebotaría contra él y destruiría su alma. Para poder luchar junto a Maestro y a mis viejos amigos contra un enemigo común, basta con que yo pueda hacer esto antes de partir. Buda Huemin se sentó en su flor de loto, desapareciendo una vez más. Nadie sabía de su descubrimiento en el caos primordial sin fin, y volvió silenciosamente a su propio pasillo. Las únicas personas presentes en su salón eran los 2 noviciados budistas. Era un personaje discreto que nunca abandonaba su palacio. Al igual que Suiren, utilizó una técnica que retiró y suprimió su aura. Incluso si alguien vino a visitarlo, probablemente no sería capaz de decir que había cambiado. Dada la tensa situación con la Engwar lista para entrar en erupción en cualquier momento, nadie vendría a visitarlo, especialmente porque Buda Huemin era tan discreto y pasó todo su tiempo en la meditación solitaria después de convertirse en un dios verdadero. Nadie en los 3 reinos sabía que un nuevo dios viejo había nacido. Libro 23, Engwar, capítulo 7, La mano de Star Seisin dentro de un tranquilo pueblo de montaña. Este pueblo era un lugar tranquilo y tranquilo. Había una casa de bambú común situada en medio de ella, y había un joven de túnica blanca que vivía dentro de esta casa. Los demás aldeanos estaban todos muy curiosos acerca de esta juventud. La mayoría de la gente de este pueblo eran refugiados mortales que huyeron a las profundidades de esta montaña y construyeron casas aquí. Así, muy pocas personas se conocían. El joven de túnica blanca había viajado junto a ellos y había establecido una residencia aquí también. Habían pensado que el joven de túnica blanca era un refugiado como ellos, pero entonces el joven de túnica blanca había vivido con ellos durante 5 años. Durante estos 5 años, se dieron cuenta de que los jóvenes vestidos de blanco pasaban casi todos los días pescando. No perseguía a las muchachas bonitas, ni se preocupaba por formar una familia, ni tampoco se ocupaba de ningún campo. Todo lo que hizo fue pescado. Confiaba en la pesca para ganarse la vida. Este chico realmente no sabe lo que es bueno para él. Traté de proponer una esposa para él, pero él se negó a oír hablar de ella. La hija del viejo Lee es tan bonita, y su familia es una buena. Ella es una de las 2 mejores doncellas elegibles en nuestro pueblo. Es raro que alguien la sorprenda como lo hizo, pero lo único que hizo fue sonreír y rechazar. La abuela de la casamentera gruñó mientras salía de la casa de bambú. Incluso le dio a la puerta de bambú un duro golpe mientras se marchaba. Si esta vieja abuela sabía que acababa de patear la puerta de uno de los Fiendgods más supremos de los 3 reinos, ¿cuál sería su reacción? En cuanto a Nin, se limitó a reír mientras se quedaba allí junto a la puerta de bambú, luego agarró su caña de pescar y una vez más salió a pescar. En años anteriores, había vagado por los 3 reinos. Recientemente, sin embargo, había escogido fundirse en las filas de plebeyos y vivir la vida junto a ellos. Esto realmente dio lugar a Nin poco a poco ganando conocimiento sobre un aspecto diferente de la naturaleza del agua. En el mundo de los mortales, había un dicho que, el agua era vida. El agua podría levantar un bote, pero también podría volcarlo. Nin podía vagamente sentir una verdad profunda perteneciente al vasto Dao celestial del agua. Justo cuando Nin levantó la caña de pescar, se detuvo. Finalmente he terminado de volver a montar mi habilidad divina. Nin reveló un toque de deleite. Vamos a ver. Vos. Nin se elevó en los cielos, desapareciendo instantáneamente en los horizontes. Sin embargo, ninguno de los aldeanos fue capaz de ver esto. Solo vieron al joven de túnica blanca levantar su caña de pescar y marcharse para pescar. No tenían idea de que solo una encarnación había quedado atrás.
Nin apareció de la nada en lo alto de una estrella destrozada y dañada situada en lo profundo del vacío de los tres reinos. Al descender sobre la estrella, un poco de polvo fue lanzado y enviado volando en el vacío sin fin. Voy a entrenar en la mano Star Seising, aquí. Nin asintió, luego agitó la mano. El polvo en el suelo fue todo arrastrado juntos, luego se solidificó en una roca de piedra que aterrizó junto a Nin. Nin se sentó en la posición de loto encima de la roca de piedra. Hizo un gesto con la mano y le hizo una calabaza. Esta calabaza estaba llena de la esencia de 5 elementos, la esencia que había adquirido de romper los tesoros de Pyorian y los tesoros del espíritu protocósmico en el Prison World a través de su caldero de 5 elementos. Nin necesitaba usar la esencia de los 5 elementos para entrenar a la mano Star Seising al sexto ciclo. El sexto ciclo de la Star Seising Hand fue increíblemente difícil de entrenar. Los taleístas taoístas habían tenido la suerte suficiente para adquirir un pedazo de piedra estelar de oro que contenía ciertas runas divinas dentro de ella. Después de pasar un largo periodo de tiempo analizándolo, había utilizado la piedra estelar de oro, así como muchos otros materiales complementarios para dominar el sexto ciclo de la mano Star Seising. La única otra persona que alguna vez había adquirido piedra dorada de oro aparte de Toreelibes taoísta fue Taoísta Tres Purezas. Sin embargo, Daoist Tres Purdades había utilizado la pieza que adquirió como un componente de su espada en Mortal Swords. Las espadas de matanza inmortales se basaron en sus ideas sobre los 9 sellos del caos. Innumerables materiales preciosos habían sido consumidos en su creación, y las 4 espadas de nivel de caos eran como un solo arma que podría unirse para desencadenar una devastación terriblemente aterradora. Starstone de oro, esto debería haber sido el elemento, Stareart, que World God Northrust los registros mencionados. Es bastante impresionante que los habitantes de los 3 reinos lograron encontrar 2 cosas. Nin sacudió la cabeza. Sin piedra estelar de oro, no había manera de que él pudiera dominar el sexto ciclo de la mano Star Seising. Y entonces, Nin había comenzado a centrarse en la investigación y el análisis de esta técnica. Para Nin, mejorar sus manos para convertirse en tesoros al nivel del caos no era tan importante, porque ya tenía verdaderos tesoros a nivel de caos. De hecho, Violet Jewel era mucho más poderoso que los tesoros del caos. La verdadera razón por la que Nin se preocupaba por la mano Star Seising era porque cuando desató todo su poder, sería capaz de entregar golpes de tremendo poder que superó ampliamente su nivel ordinario de fuerza. El taoísta Treelibes no era tan talentoso en la comprensión del Dao, él ni siquiera había dominado un solo Dao celestial. Sin embargo, gracias a la mano Star Seising, había sido capaz de matar valientemente múltiples dioses verdaderos y Daofaters en la guerra que había terminado la era primordial. La mano Star Seising fue clasificada por 3 puridades como una de las 10 mejores habilidades divinas de los 3 reinos, a la par con el tiro con arco de Ouji. Esto era precisamente porque podía desencadenar niveles de poder chocantes. Desafortunadamente, el taoísta Treelibes no era tan innatamente poderoso. Si él fuera un dios a medias de los ancianos como Hinin, definitivamente habría sido capaz de alcanzar el nivel supremo de poder con solo la mano Star Seising. Nin estaba en una mala necesidad de una técnica que le permitiera aumentar de forma explosiva su nivel de poder. Aunque tenía la aniquilación de 9 elementos, necesitaría un largo periodo de tiempo antes de poder desarrollar una poderosa habilidad divina propia de ella. Mundo Dios Northrust, naturalmente, poseía formidables técnicas que permitían un aumento explosivo en el poder, pero todos ellos habían venido desde el Palacio Basteaven y no se podía enseñar a los forasteros. A lo largo de sus muchos años de aventura, había adquirido algunas técnicas similares, pero por desgracia todas ellas eran bastante mediocres. Aunque los había pasado a Nin, ninguno de ellos podía igualar el sexto ciclo de la mano Star Seising. El sexto ciclo de la mano Star Seising fue desarrollado por The Elite Three después de que él meditó en un pedazo de piedra estelar de oro. Sin embargo, la forma en que hizo que su poder divino explotara era excesivamente violento. Mis palmas primero tendrían que ser refinadas primero para convertirse en tesoros del caos, de lo contrario, no hay manera de que fueran capaces de soportar un tremendo poder, dijo Nin a sí mismo. La Star Seising Hand permitió un aumento increíblemente poderoso en el poder. Esto significaba que las palmas tenían que hacerse increíblemente resistentes, solo entonces serían capaces de soportar este nivel de poder. Han pasado 172 años desde que me convertí en un dios verdadero. Mi Pramodwen ha pasado un total de más de 17.000 años en la Torre Javengaser de Radiance, dijo Nin a sí mismo.
Aunque me he centrado principalmente en la comprensión de la Dao y solo ocasionalmente pasó tiempo en mis artes de la espada y las habilidades divinas, todavía era capaz de terminar la adaptación de la Star Season Han. Utilizando el Nan Elements Annihilation como su fundación, él había cuidadosamente reestructurar y rehacer la Star Season Han. Los misterios de la mano Star Seising realmente provienen de algunos de los secretos profundos contenidos dentro de esa pieza de piedra estelar dorada. La construcción de la técnica Star Season Hand no fue tan complicada. Con la Nan Elements Annihilation sirviendo como guía de referencia, Nin fue capaz de desconstruirla completamente, luego lentamente reconstruir y postular un nuevo sexto ciclo. Este proceso duró más de 17.000 años, pero ahora, el Primaltrim finalmente lo había dominado. Esta nueva técnica permitió el uso de la esencia de 5 elementos para reemplazar la piedra estelar de oro y los otros materiales preciosos necesarios para refinar las manos y convertirlos en tesoros del caos. Los fundamentos fundamentales de la mano Star Seising era utilizar los tesoros de los 5 elementos para refinar las manos, después de todo. Nin se sentó en el loto juntos, una calabaza colocada a su lado que estaba llena de la esencia de 5 elementos. Boos. Bajo la guía de Nin, la esencia de los 5 elementos se elevó hacia sus palmas gemelas. El divino Star Season Tattoos apareció en sus manos y rápidamente comenzó a crecer más y más complicado. Finalmente, los tatuajes alcanzaron un nuevo pico de poder, lo que hizo que Nin sintiera como si estuvieran estallando de poder. Sus manos comenzaron a emanar un aura de ilimitado poder. Sin embargo, Nin hace mucho tiempo había establecido una barrera de la fuerza del corazón alrededor de la zona, la prevención de cualquiera que investigue. Las Simas Get sabía que Hinin estaba en esta estrella, pero no tenían manera de ver lo que Hinin estaba haciendo aquí. Éxito. Nin deseó que el aura absolutamente dominante de poder que irradiaba de sus manos fuera suprimida. Mis manos son ahora comparables a los tesoros del caos. Ahora son lo suficientemente fuertes como para soportar una explosión de poder divino. Nin deseó la habilidad divina activa mientras salía hacia el vacío con su palma, auge. Una enorme y semi-translúcida palma se estrelló a través del vacío, haciendo que el espacio se estremeciera y ondulase. Una enorme Voidbave que tenía 100 millones de kilómetros de tamaño se lanzó hacia adelante, dirigiéndose a quién sabe dónde. ¡Qué tremendo poder! Nin asintió, revelando una mirada de deleite. Este tipo de poder explosivo, cuando se combina con Violet Jewel, se volvería aún más formidable. Mi habilidad divina ha sido completada. Ahora, lo único que me falta, es en mis ideas sobre el Dao. Espero que antes de que comience el lenguar, pueda dominar un Dao celestial. Nin sintió un toque de preocupación. Había dejado una de sus encarnaciones en el Oaklands Palace, por lo que sabía exactamente cómo era la situación en los 3 reinos. Las cosas estaban realmente en el punto de inflexión ahora, el lenguar podría comenzar en el aviso de un momento. Incluso el lenguar ocurrió solamente después de que la guerra para la suerte Karmic terminó, eso significó que era solamente algunas décadas ausentes. A veces, cuanto más tratas de forzar algo a suceder, más difícil será para que tengas éxito. Nin entendió este principio muy bien. Deseaba profundamente dominar un Dao celestial y había hecho enormes progresos durante los últimos 17.000 años en la comprensión del Dao celestial del agua, pero sabía que cuanto más impaciente se sentía, más le impediría dominar realmente el Dao. Así, Nin permaneció muy tranquilo. Actuaba de la misma manera que siempre y también descansaba para meditar en sus artes de espada y otras técnicas. A pesar de que no había dominado un Dao celestial durante el último periodo de tiempo, había mejorado la mano Star Seising y había mejorado tremendamente en las artes de espada también. Ya he dominado 96 de las 98 técnicas sobre esas estelas de piedra. Solo quedan 2 técnicas más. Necesito un poco más de tiempo. Una vez que los domine, puedo comenzar a meditar en el arte de la espada, sin nombre. Dentro de la torre Javengaser, Nin, con su vestido negro, miraba fijamente las 2 estelas de piedra que tenía delante. Libro 23, Enguar, capítulo 8, Espada arte sin nombre, posición de Heartsword. El Hinin, vestido de negro, estiró un dedo. Una espada de color arcoíris se materializó de la nada, que luego comenzó a utilizar para ejecutar artes de espada. Voz. 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 Sus sombras de espadas fluían por el aire, tan ilusoria como los sueños. Era como si el agua de lluvia hubiera aparecido por toda la zona, con un toque ocasional de agudeza apareciendo. Al principio, Nin tenía una expresión de perplejidad en su rostro cuando empezó a entrenar.
Sin embargo, una mirada de placer comenzó a aparecer lentamente en su rostro. De hecho, comenzó a soltar gritos de deleite y suspiros asombrados. Silbido. La luz de la espada brilló una última vez antes de desaparecer en el vacío. ¡Qué fina técnica de Head Natch! Nin se detuvo, incapaz de disimular la emoción de sus ojos. World God Northrust verdaderamente fue todo en sus esfuerzos para guiarme hacia adelante en mi camino. Cada una de estas 98 estelas de piedra me han llevado, paso a paso, a ganar cada vez más conocimiento sobre la espada. Me estoy convirtiendo en un candidato cada vez más idóneo para entrenar en el arte de la espada, Namles. Ambas estelas de piedra se centraban en esconder la agudeza. Ahora los he dominado completamente. Las 98 estelas de piedra, las he dominado a todas. Nin hizo un gesto con la mano, y el santuario de Jade apareció instantáneamente junto a él. Entró en el santuario de Jade y, al mirar, miró los innumerables diagramas de espadas que se dibujaban en las paredes del santuario. Estos diagramas grabaron la técnica más importante que World God Northrust había poseído, el arte de la espada, sin nombre. Incluso alguien como World God Northrust solo había sido capaz de memorizar todas las técnicas, solo pudo dominar una parte de ellos. Ser capaz de memorizar algo no significa que realmente podría entender y dominarlo. Daoist Three Theories, por ejemplo, había sido capaz de memorizar los 9 de los 9 sellos del caos. Sin embargo, cuando él formó el Immortal Slaying Swords, solo había sido capaz de entender 7 de ellos. Esta espada de arte, sin nombre, está completamente centrada en la verdadera esencia de la espada, dijo Nin suavemente. Según lo que World God Northrust dijo, alguien que domine esta técnica tiene una oportunidad de dominar la sexta etapa de la espada. La sexta etapa de Swordforce fue el escenario Sword World. Esta fue una etapa de verdadera perfección. Si un Fiend God pudiera realmente alcanzar esta etapa del poder, entonces uno podría usar el mundo de la espada para servir como el núcleo del cuerpo y rehacerlo para convertirse en un dios mundial. Si un refinador de ki llegara a esta etapa del poder, el mundo de la espada podría ser usado como el núcleo para hacer que la región de Hindan dentro del cuerpo sea rehecha de nuevo en caos primordial, permitiéndole entrar en el nivel inmortal del caos. El reino de Espada Mundo era un nivel de maestría que estaba en el mismo nivel que el Dao celestial del caos primordial. El Dao celestial del caos primordial fue uno de los Daos celestiales más comúnmente vistos. Según lo que World God Northrust dijo, más del 99% de los dioses mundiales y los inmortales del caos habían alcanzado ese nivel a través del dominio del Dao celestial del caos primordial. Esto se debía a que el caos primordial mismo existía en todas las cosas. No importaba qué Dao celestial meditabas, una vez que usted comenzó a entrenar en cualquier Dao celestial, tal como el Dao divino del agua, usted también podría comenzar a entrenar en el Dao divino del caos primordial. El caos primordial podría dividirse en la dualidad de yin y yang. También podría dividirse en la esencia de la vida y la esencia de la destrucción, o los 5 elementos de metal, madera, agua, fuego, tierra. Si usted entrenó en cualquiera de los otros 9 Daos celestiales que lo entrenó, también estaba entrenando en el Dao celestial del caos primordial. Por eso, solo Dao Faters pudo aprovechar la energía del caos primordial y capacitarse en ese Dao. Como resultado, los dioses mundiales y los inmortales del caos que alcanzaron ese nivel a través de la comprensión del Dao celestial del caos primordial fueron extremadamente comunes. En cuanto a alcanzar ese nivel a través de la comprensión de la verdadera esencia de la espada y llegar a la espada mundial, etapa, muy pocos dioses mundiales y caos inmortales lo habían hecho. Sin embargo, cada único dios del mundo y el inmortal del caos que había alcanzado ese nivel con el dominio de la etapa del mundo de la espada era una figura increíblemente de gran alcance con capacidades ofensivas chocantes. Caos ordinario, los inmortales y los dioses del mundo simplemente no podían competir con ellos. Pero cada etapa de la espada era 100 veces más difícil de dominar que la anterior. Avanzar de la primera etapa a la segunda etapa fue bastante fácil, y llegar a la tercera etapa tampoco fue tan difícil. La cuarta etapa, sin embargo, fue extremadamente difícil. En cuanto a llegar a la quinta etapa de Espada Dios, el número de personas en los 3 reinos que habían logrado hacerlo se podía contar con una mano. Más gente se había convertido en señores que en alcanzar la etapa de Dios de la espada. En cuanto a avanzar a la sexta etapa de Espada Mundo, esto sería aún más difícil, mucho más que simplemente convertirse en un mundo dios o el caos inmortal. Sin embargo, el arte de la espada, sin nombre, es una técnica que me guía directamente a la esencia de la propia espada, una espada arte sin peer que puede permitir al usuario alcanzar el escenario Sword World.
Posiciones de espada grabadas en las paredes del santuario de Jade. El arte de la espada, sin nombre, como se registró antes de él, tenía un total de 7 posiciones. Esto era, por supuesto, solo parte de la técnica real, era tan incompleta que el mundo God Northrust mismo ni siquiera sabía el nombre real de este arte espada. Mundo Dios Northrust mismo solo había dominado 5 posiciones. Sin embargo, mientras uno pudiera dominar la tercera posición, uno podría alcanzar la etapa del mundo de la espada. Olvídate de 3 posturas. Esta primera postura sola, si puedo dominarlo, mis posibilidades en la Engwar serán mucho mayores. Nin miró fijamente las paredes del santuario. Si Nin pudiera dominar incluso la primera posición, entonces en términos de pura espada arte sería casi imposible para él encontrar a un igual que no fuera un dios del mundo o el caos inmortal. Mucho menos de uno de cada 10.000 dioses mayores e inmorales ancestrales poseerían un nivel igual de habilidad en la espada. Nin, de color negro, inspeccionó cuidadosamente el santuario de Jade, meditando sobre la primera postura. Esas 98 estelas de piedra existió con el propósito de moldearlo para convertirse en un buen candidato para el entrenamiento en la primera postura. Sin esas 98 artes de la espada, solo echar un vistazo a la primera posición probablemente daría como resultado que Nin sufriera lesiones y vomitara sangre. Sin embargo, ahora que había dominado las 98 artes de la espada, Nin todavía encontraba increíblemente difícil de entender la primera postura del arte de la espada, Nameless. La postura de Hardsword, pero, ¿cómo puede la primera postura del arte de la espada, Nameless, ser tan efímera, arcana e insondable? Nin simplemente no podía entender las innumerables posiciones de espada que habían sido grabadas en las paredes del santuario, y en verdad eran solo muestras para que Nin las inspeccionara. La postura de Hardsword no tenía posiciones. Era una espada del corazón. En todos sus años de entrenamiento, Nin siempre había utilizado la espada en la mano para hacer la batalla. La postura de Soleard, la postura de Blood Drop, la postura Havenbreaker, la postura Shadowless y la postura de Jin Yang fueron todas posturas que se podían ver a simple vista. Sin embargo, la postura de la espada del corazón del arte de la espada, sin nombre, no tenía ninguna postura real en absoluto. Esto hizo increíblemente difícil que Nin lo comprendiera. Podía captar vagas vislumbres de la naturaleza de este arte de la espada, pero en realidad el entrenamiento en él se mantuvo increíblemente difícil. Aún así, podía sentir que él lo dominaba, habría alcanzado un reino completamente diferente de usar la espada. Después de entrenar en él durante aproximadamente 5 años, Nin se detuvo y en vez de eso volvió a dominar el Dao celestial del agua. Entrenamiento en la espada. Meditando sobre el Dao. Alternó entre los dos. Aunque las llamas de Engwar se hacían cada vez más visibles, Nin permaneció tranquilo mientras entrenaba en la soledad. Los 3 reinos estaban en un estado de completo caos ahora. Ambas partes habían terminado sus preparativos y estaban listas para la Engwar. Buda Huemin y otros como el que habían estado ocultando su verdadero poder habían terminado sus preparativos también. El mundo Alfien. El Reangwar en el mundo de Zennon continuó por 9 años. Al final, todavía perdimos. La voz sentada de Da Fathering Bamboo se llenó de preocupación. Fiendlord, ¿no dijiste que tenemos un gran ejército de bichos? ¿Por qué es que nuestro ejército de Bugbest nunca hizo una aparición durante el Zennon Reangwar? El señor de todos los demonios estaba sentado en la posición más alta. Sonrió mientras miraba a Da Fathering Bamboo. Bambú de tinta, no hay necesidad de ser impaciente. Necesitamos mantener nuestro ojo en el cuadro más grande. Si perdimos, perdimos. No importa. Todavía hemos sido capaces de preservar la mayor parte de nuestras fuerzas, asegurando que nuestras pérdidas no fueran demasiado pesadas. En cuanto al ejército del Bugbest, por supuesto todavía lo tenemos. Sin embargo, podemos hacer que aparezca durante el final de la guerra para la suerte kármica. Winfiend, ¿de hecho tenemos un ejército de bichos? El cercano Damother Devil Hand inmediatamente preguntó. El señor de todos los demonios asintió. ¿Por qué es que ninguno de nosotros ha oído hablar de ello? Lo has mencionado hace poco. Daomoter Deviland tenía dudas. Yo estaba guardando un secreto de todo el mundo. El señor de todos los demonios barrió al grupo con su mirada. Hoy, una gran potencia de la Seamless Gate nos ha vuelto. Espera un poco y comprenderás. ¿Una potencia mayor ha regresado? Todos los presentes estaban desconcertados. ¿No están todas nuestras grandes potencias aquí en los 3 reinos? El Godkin con túnica negra era el más perplejo de todos.
Todos sus formidables dioses ancianos habían perecido durante la guerra que terminó con la era primordial. Las poderosas figuras que sobrevivieron, como Damodar Davohand o Kipor-Adogol, estaban todas en los tres reinos. ¿Cómo podría una potencia mayor haber hecho un retorno? Lo sabrás en breve. El señor de todos los demonios tenía una sonrisa en su rostro. Aunque habían sido derrotados en el Real War de Zenón, todavía estaba de buen humor. Los otros 10 más grandes poderes presentes no tuvieron más remedio que esperar. Aproximadamente una hora más tarde, una figura apareció de repente ante el palacio y entró en ella. Este hombre era medio calvo, y sus ojos parecían natural y perpetuamente llenos de malicia y maldad. Al entrar, se arrodilló inmediatamente y con entusiasmo. Tu discípulo te saluda, maestro. No hay necesidad de esto. El señor de todos los demonios extendió la mano, enviando una oleada de poder divino y presionando hacia arriba en la rodilla del hombre, haciéndolo levantarse. Discípulo, has tenido que trabajar duro solo por tantos años. Maestro debe ser el que expresa gratitud a usted. Además, ahora usted es tan fuerte como un dios anciano. No es necesario que te arrodillas. Sin ti, maestro, yo habría muerto hace mucho tiempo cuando yo era un mortal común. El salvaje hombre calvo dijo respetuosamente, no importa lo que suceda, siempre serás mi amo. El señor de todos los demonios sonrió. Este era su discípulo favorito, y el discípulo en quien más confiaba. Stone Svan, el Godkin de túnica negra se puso de pie, mirando al hombre incrédulo. ¿Tú, no murió? Tampoco has muerto, Clotred. ¿Cómo podría? El hombre rió fríamente. Gwynfiend, ¿acabas de decir que Bloodsban se ha convertido en comparable a un dios anciano, es un señor supremo? Daumoter de Viland se asombró. El señor de todos los demonios asintió. Sí. Ja ja ja, el guardián Everwood comenzó a reír. Cuando nos salvó a todos, Gwynfiend, viajó usted solo a través del caos primordial sin fin durante mucho tiempo, solo nos liberó cuando regresó a los tres reinos. Usted nos dijo que su discípulo, Da Father Bloodswan, terminó muriendo en el caos primordial. Eso fue una mentira que nos dijiste. Libro 23, en War, capítulo 9, Ascenso inmortal. Cuando huí de los tres reinos, dijo el señor de todos los demonios con un suspiro, me encontré perdido dentro del vasto caos primordial. No tenía ni idea de a dónde debía ir, así que al azar escogí una dirección y empecé a moverme. En aquel entonces, el señor de todos los demonios no tenía mapas detallados de estrellas, no tenía ni idea de que existía un túnel de vórtice espacial que salía de los tres reinos. El caos primordial sin fin está lleno de innumerables peligros. Tuve mucha suerte en que soy hábil para mantenerme vivo, y también fui muy cuidadoso. Esa es la única razón por la que pude sobrevivir durante tanto tiempo. De lo contrario, yo habría muerto allí hace mucho tiempo. Mientras el señor de todos los demonios hablaba, las otras grandes potencias lo escuchaban. En el pasado, nunca había estado dispuesto a revelar nada que perteneciera a sus experiencias vagando por el caos primordial. Después tuve la suerte de encontrar una finca que debería haber sido dejada atrás por alguna figura antigua y poderosa. El señor de todos los demonios continuó, incluso descubrí un mundo grande entero allí. Me imagino que solo los dioses del mundo y los inmortales del caos son capaces de establecer un mundo importante dentro del caos primordial. Los Daufaters de los tres reinos eran generalmente capaces de establecer grandes mundos, pero eso era solo dentro de los tres reinos. Aquellos mundos importantes creados dependían del mundo de los tres reinos para existir. Sin el cuerpo del mundo, los tres reinos se derrumbarían y se desmoronarían. El mundo Crimson Bright, el mundo Swanbu, el mundo Crescent, ninguno de ellos podría sobrevivir por sí solo. El poder ruinoso del caos primordial destruiría todo. Construir un mundo importante dentro del caos primordial era increíblemente difícil. Algunos dioses particularmente antiguos y ancestrales podrían ser capaces de hacerlo, pero menos de uno de cada 10.000 tendría esa capacidad. Daufaterfuju, por ejemplo, era lo suficientemente fuerte como para hacerlo, pero eso era solo porque había sido poseído por Worldgard Northrust, que estaba en el pico más alto de poder entre los dioses del mundo. Por eso había sido capaz de establecer el lago Undermon con facilidad. A pesar de que era un mundo importante, todavía estaba a unas pocas decenas de millones de kilómetros, apenas suficiente para que todos nosotros sobrevivamos y prosperemos, dijo el señor de todos los demonios. Cuando aventuré a través del caos primordial, Bloodsban viajó a mi lado cuando arriesgamos nuestras vidas juntos. Él tomó un gusto a ese mundo de la herencia, prefiriéndolo a los tres reinos. Así, decidió establecerse allí. Decidí quedarme allí con él.
De vez en cuando, volvía a echar un vistazo a los tres reinos. Cuando lo hice de una manera que aseguró que Nuba no se diera cuenta. Finalmente, llegó el día en que Nuba dejó los tres reinos. Esperé un largo periodo de tiempo después de que ella se fue antes de regresar a los tres reinos con todos ustedes a remolque. Para entonces, la alianza Nuba claramente ya no quería luchar con nosotros, y así nos dejaron de nuevo dentro. El señor de todos los demonios se rió. Después, terminamos encontrando Blackhaven. He adquirido su golem hacer las habilidades, así como ciertas técnicas que podrían ser utilizados para la cría Bugbeasts. El arte de hacer golem requiere muchos artífices expertos, pero el arte de criar bichos de bicho no. Lo único que necesitas es tiempo, dado el tiempo suficiente, las bestias de los insectos crecerán y evolucionarán naturalmente. El señor de todos los demonios se rió. Y así, dejé que Bloodspan me ayudara. Durante todos estos innumerables años, Bloodspan se ha estado entrenando en ese mundo inmobiliario en el caos primordial. Al hacerlo, también mantuvo un ojo en mis Bugbeasts. La última vez, cuando le hice una visita, me di cuenta de que había alcanzado el nivel superior. Siempre sentí que Bloodspan era un hombre decidido y decidido. El guardián Everwood asintió. Cuando escuché que perdiste la vida mientras te aventuraste en el caos primordial junto a tu amo, me sentí entristecido por un largo periodo de tiempo. Ahora que sé que todavía estás vivo, estoy encantado. Bloodspan, felicitaciones. Daumoter Deviland lo miró también. Deviland era conocido por todos como un diablo entre los demonios. De los genios mortales que habían subido a la prominencia en el Seamless Chaos World, el que ella había favorecido más era Bloodspan. Bloodspan era un verdadero demonio también. Sin embargo, él era una figura excesivamente solitaria que odiaba la compañía de otros. Durante la era del Chaos World sin costuras, God King y Bloodspan de túnica negra habían sido considerados iguales entre la generación más joven de cultivadores. El God King se había convertido en aprendiz de Demoniarch, mientras que Bloodspan había decidido unirse al Windfiend igualmente solitario. Maldición. El God King se sintió agraviado y sofocado. El guardián Everwood y The Mother Devil Hand habían estado hace mucho tiempo en el mismo pico de poder en el Seamless Chaos World. Bloodspan, sin embargo, había crecido al mismo tiempo que los God King. Siempre había tratado a Bloodspan como un rival, pero un rival al que siempre había sido superior. Pero ahora, ¿Bloodspan se había convertido realmente en un señor supremo? Esto hizo que se sintiera sumamente infeliz. El nombre original de Bloodspan era Stonesban y él había estado en términos bastante buenos con el God King. Sin embargo, al final se separaron debido a sus diferentes temperamentos. Ambos eran demonios. El primero se deleitaba en jugar con los corazones de los demás, mientras que el otro era un extremadamente solitario que se abstenía del resto del mundo, manteniendo todo en desprecio. Maestro, dijo Father Bloodswan respetuosamente, he regresado antes de la Engwar como lo prometió. Sin embargo, después de que concluya esta guerra, intentaré dirigirme hacia ese túnel de vórtice espacial. La Seamasgate también había adquirido una serie de mapas estelares y, por lo tanto, conocía la existencia del túnel de vórtice espacial. Sabía que no podríamos mantenerte para siempre. El señor de todos los demonios asintió. De hecho, solo pasando por ese túnel serás capaz de entrar al mundo más vasto fuera. Father Bloodspan asintió con la cabeza. El Gaken vestido de negro ahora se sentía aún más infeliz. ¿Este idiota solitario estaba poniendo ahora aire de querer visitar el mundo mayor? Él, el God King, estaba planeando convertirse en el líder de los tres reinos. Stonesban. El Gaken de túnica negra forzó una risa, logrando que sonara muy genuino y fuerte. Ahora que te has convertido en un señor supremo, nuestro equipo ha ganado otro poderoso combatiente. Sin embargo, necesito advertirle que su información puede ser un poco anticuada. La Alianza Nuba ha ganado otro combatiente extremadamente formidable. Sword Immortal Dark North, GNING. Se ha entrenado durante menos de 1000 años, pero ya se ha convertido en un señor supremo. Oh. Los ojos de Bloodspan se iluminaron. ¿Es increíble? La oportunidad de enfrentarse a un oponente como él es realmente emocionante. Sus ojos se estaban volviendo ligeramente rojos de excitación. El Realm War del mundo de Zennon había llegado a su fin. Ambas partes comenzaron a movilizar a sus ejércitos en sus varios mundos y reinos principales mientras reunían sus fuerzas. Desde la batalla por el mundo de Erchaser, la moral de la Alianza Nuba había sido muy alta.
ganaron la mayor parte de los restantes Realm Wars y también habían ganado el recién concluidos en Non-Realm War. El mundo humano de Yu el Grande. El palacio de los Sage Clans. Las diversas potencias principales se habían reunido aquí. La puerta sin fisuras ha comenzado a movilizar sus fuerzas extendidas a través de sus mundos. Daoist Three Pureries estaba sentado alto mientras hablaba con una voz helada. Claramente, sus muchas derrotas les han hecho sentirse ansiosos. Desean reunir las fuerzas restantes y lanzar la batalla final por la suerte kármica. Todas las grandes potencias sentadas debajo de él sentían que sus corazones se apretaban. ¿Había llegado finalmente el día? Si quieren luchar, peleemos. Luchar contra ellos hasta la muerte. Lucha contra ellos hasta la muerte. Exaltado Celestial Thunder God aplastó el Winekup en sus manos como él gritó en voz alta. A pesar de que se han aliado con el Ruin World Primordial, todavía no son un partido para nosotros. Ouji, también sentado en uno de los asientos altos, habló en una voz tranquila. O morirán o morirán. No hay otras opciones. Tenemos solo una opción delante de nosotros, para borrarlos por completo. Quafu gritó con una voz aún más fuerte que Thunder God. Todos los Fiend Gods más irascibles presentes sentían que su sangre comenzaba a hervir. Los propios ojos de Nim brillaban con una luz aguda también. Nada en el mundo nunca proceder exactamente como planificado o deseado. Aún así, no importaba. Ya había dominado su Star Seizing Hand y había mejorado dramáticamente sus artes de espada. Era más que suficiente para él ir al campo de batalla y matar a sus enemigos. Por mi decreto, taoísta 3 puridades estalló, todas las potencias principales movilizarán sus ejércitos de inmortales y Fiend Gods y los enviarán al mundo humano de Yu el Grande, prepárate para la batalla final. Bueno, lucha. La luz asesina brilló a través de los ojos de todas las grandes potencias. Esto fue guerra total. La supervivencia personal ya no importaba. Sabían que aunque fueran capaces de ganar esta guerra, era muy probable que muchos de ellos perdieran en el proceso. Era probable que muchos de sus viejos amigos perecieran antes de que todo fuera dicho y hecho. Quizás ellos mismos también pasarán. Y así, su única opción era matar. Matar a tantos enemigos como pudieran para que más de sus amigos pudieran sobrevivir. Por mi palabra, todo el mundo se reunirá de inmediato en el mundo principal de Crimson Bright. En el Gran Xia, el emperador Xia estaba dando una orden a los muchos inmortales y demonios que se habían reunido antes que él. Vámonos. Los cielos sobre el Grand Xia Palace se separaron, revelando un enorme pasadizo. Los inmortales y Fiend Gods todos entraron en el pasillo, dirigiéndose hacia el mundo Crimson Bright. Todos los ejércitos bajo el mando del reino Crimson Bright se movilizaban. Después de reunirse en el mundo de Crimson Bright, se dirigirían juntos al mundo humano de Yu el Grande. Los 3 reinos se estremecieron mientras las llamas de la guerra ardían cada vez más. En cuanto a Hinin, su verdadero cuerpo permaneció dentro de ese pueblo de montaña de mortales. El pueblo permaneció tan tranquilo como siempre. Probablemente no tienen idea. Nin estaba sentado al lado de un estanque, con una caña de pescar en la mano. Giró la cabeza para mirar el humo de la chimenea que provenía del lejano pueblo de montaña, luego soltó un suspiro. Una gran batalla está por comenzar, y esta batalla puede afectar a cada gran mundo. Esta fue la lucha final entre la vida y la muerte entre las 2 principales alianzas. Ambas partes se retrasarían y harían todo lo posible para no estropear los 3 reinos, pero algunos daños colaterales eran inevitables. También era posible que cuando un lado no veía ninguna esperanza de victoria, podría decidir destruir a los 3 reinos por despecho. El agua fluye en una corriente turbulenta, capaz de soportar un barco pero también capaz de volcarlo. Pero si el barco es demasiado grande, el agua solo puede soportar. Nin se murmuraba a sí mismo, pero de repente se detuvo cuando una luz brilló en su mente, auge. Los cielos de Nin empezaron a temblar cuando el aura de los daos celestiales descendió sobre el estanque del pueblo, haciendo que todos los habitantes de la aldea miraran con terror. Ante el aura aterradora de los daos celestiales, todos cayeron incontrolablemente de rodillas. Justo en ese momento, vieron al joven de túnica blanca subirse de repente al cielo. Riéndose en voz alta, Hinin arrojó la caña de pescar a un lado y se elevó hacia el cielo. Un inmortal. Los habitantes de la aldea presionaron repetidamente sus cabezas contra el suelo. Libro 23, en War, capítulo 10, Los prisioneros del mundo prisionero. El Hinin, de túnica blanca, descendió sobre una estrella hecha jirones situada en el interior del caos primordial. Se sentó en la posición de loto. Retumbar.
El caos primordial se manifestó por encima de él, formándose en un enorme remolino de energía que rodeaba completamente a Nin, que se elevaba furiosamente en su cuerpo. Cuando uno rompió a través de convertirse en un inmortal celestial o Kyorion verdadero inmortal, se absorbe la energía elemental o la energía de píldoras inmortales. Sin embargo, ahora que Nin había dominado el Dao celestial del agua, también obtuvo una visión parcial del Dao celestial del caos primordial. El primero era parte de este último, después de todo. De este modo, Nin era ahora naturalmente capaz de extraer energía del caos primordial, resultando en una inundación aparentemente interminable de energía inundando su cuerpo. Su Kyo-Yan Hindan comenzó una nueva evolución y la energía inmortal dentro de su cuerpo comenzó a transformarse en un nivel fundamental. Con el Dao celestial del agua sirviendo como el núcleo de su Dao, él comenzó a absorber más y más energía del caos mientras que la convertía para su propio uso. El mundo de Crescent, encima de una isla. El Nin, vestido de negro, salió de su propiedad inmortal. El tío Wite, situado fuera de la finca, miró a Nin y le sonrió. Nin, hijo, ha salido. Necesito hacer un viaje. Nin le devolvió la sonrisa. Silbido. El Nin, con vestidos de negro, subió de inmediato al cielo. Un momento después, otro rayo de luz voló hacia él. Este era el Primal Twin que había estado protegiendo a su hija todo el tiempo. El Primal Twin voló de inmediato al tesoro de la casa de Nin. Esta vez, el clon de copia de seguridad Primal Twin iba a hacer el avance también. Nin se sentó en la posición de loto en lo alto de una isla lejana y desolada, y comenzó a aprovechar la energía del caos primordial. Instantáneamente, un vórtice de la energía del caos comenzó a aparecer en el aire sobre la isla estéril. Su verdadero cuerpo, su verdadero clon de copia de seguridad, su Primal Twin, su copia de reserva de Primal Twin, todos ellos comenzaron a hacer sus avances. Su clon verdadero del cuerpo hizo su avance en el mundo prisionero. También optó por utilizar el Dao celestial del agua para servir como su núcleo, ya que comenzó a recurrir a la energía del caos primordial. Como Nin dominó el Dao celestial del agua, de repente se formó una resonancia con los Daos celestiales. Sin embargo, otra potencia importante ha dominado el Dao celestial del agua. ¿Quién lo dominó? Las otras grandes potencias de los tres reinos que también habían dominado el Dao celestial del agua fueron las primeras en reaccionar. El señor Tathagata el Buda, Suiren y los otros que habían dominado el Dao celestial del agua también podían sentir la resonancia con los Daos celestiales. Pronto, descubrieron que la persona que había causado esta gran perturbación a través de su avance fue Jinin. Es Sword Immortal Dark North. Jaja. Dark North finalmente ha dominado un Dao celestial. Las principales potencias de la alianza Nuba rieron y se regocijaron. Ninguno de ellos se sorprendió en absoluto, porque los logros de Jinin en la espada eran simplemente demasiado ejemplares. Era verdad que los Daos celestiales eran vastos y profundos. Normalmente hablando, dominar un Dao celestial tomaría un periodo de tiempo increíblemente largo. Para alguien como Jinin que había entrenado durante un poco más de 1000 años para tener éxito en hacerlo era un concepto ridículo. Sin embargo, Jinin era alguien que había pasado menos de 1000 años para convertirse en un señor supremo. No estaban sorprendidos de que ahora fuera capaz de dominar un Dao celestial también. Pero, por supuesto, no tenían ni idea de que Jinin había usado en realidad 20.000 años para dominar un Dao celestial. Aún así, dominar un Dao celestial en 20.000 años era casi inconcebiblemente rápido, algo que rara vez se veía incluso en la era primordial. Dentro del palacio principal del mundo Aifient. Era Sword Immortal Dark North quien hizo el descubrimiento. Dao Faterain Pambu frunció el ceño. Así que realmente no dominó el Dao celestial del agua antes de esto. Dao Moter de Viland frunció el ceño también. Parece que antes de esto, él estaba completamente enfocado en el camino de la espada. Solo por confiar en sus habilidades con la espada y su verdadero cuerpo de Dios, fue capaz de liberar el poder de un Señor Supremo. De hecho, fue capaz de luchar contra Gaffin Weatherspack a un punto muerto. Incluso su cuerpo es comparable a un tesoro de espíritu protocósmico de primera categoría. ¿Qué tipo de camino de cultivo de infierno Jinin ha estado caminando? Él ha dominado un Dao celestial, pero sus ideas sobre el Dao celestial del agua son muy inferiores a sus ideas sobre la espada, dijo el guardián Everwood. Siempre ha sido más débil como refinador de ki. Podría ser un Daofater ahora, pero no hará mucha diferencia. Convenido. El poder de Sword Immortal Dark North reside en su capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Todos asintieron de acuerdo.
El cuerpo divino de Nin era aterradoramente fuerte, hace tiempo que había adquirido el poder de un dios verdadero en combate cuerpo a cuerpo. Para que él se convirtiera en un Daofater también no era nada más que añadir un poco de hielo en el pastel, no sería de beneficio significativo para él en términos de poder. Encima de una isla estéril dentro del mundo de Crescent. El negro vestido de Nin podía sentir una inundación de energía inmortal corriendo a través de él. A pesar de que era un inmortal ancestral de segundo piso, gracias a las técnicas de un verdadero cuerpo y Taobu 18 Fiend Gods, su energía inmortal era absolutamente comparable a la de un inmortal ancestral. Un inmortal ancestral de primer nivel, el poder que fluye a través de mí es realmente increíblemente grueso y puro. Es una lástima que mi Primal Twin no tenga ninguna buena arma. El Nin, con una túnica negra, no pudo evitar fruncir el ceño. En los tres reinos, prácticamente todos los poderes de la clase dominante usaban los tesoros del caos como sus armas. Daoist Three Pioreries incluso tenía un conjunto completo de tesoros del caos, así como las espadas inmortales Slajin que él mismo había ideado. Mi verdadero cuerpo tiene Violet Jewel, pero mi Primal Twin no tiene armas adecuadas. Parece que tengo que pagar otra vez al mundo prisionero. Nin llegó a esta conclusión. Vos. Una segunda figura apareció de repente junto a Nin. Era Subuti. Nin. Subuti tenía una sonrisa en su cara. Has dominado un Dao Celestial y te has convertido en un Daofater. Felicitaciones. Afortunadamente, pude hacer el avance antes de que comience la Enguar. Maestro, tengo que dejar el mundo de la media luna por un tiempo, dijo Nin. Aunque estaba en un nivel extremadamente alto de poder y era el número indiscutible de una espada inmortal de los tres reinos, todavía era muy débil en términos de su dominio sobre el espacio-tiempo. En este sentido, estaba lejos de ser un rival para Daofather Sabhori. Está bien. Subuti señaló hacia el aire junto a Nin, causando un torbellino para aparecer de inmediato. De repente, apareció un segundo negro con una túnica al lado del primero. Aunque un Nin iba a entrar en el hidromasaje espacial, el otro iba a permanecer en el mundo de la media luna roja. La estrella helada situada profundamente dentro del caos primordial sin fin. Una figura apareció en el aire. Caminando con rapidez, la figura pronto alcanzó una profunda garganta, y luego entró en el mundo prisionero escondido dentro de él. Dentro del mundo prisionero. El Jinin, vestido de blanco, y el negro Jinin avanzaron a través de él, hombro a hombro, emanando auras de tremendo poder. El flaco, Emakiated, hueso mascando el perro salvaje se levantó repentinamente a sus pies, mirando fijamente hacia la dirección de Nin. Sus oscuros ojos amarillos miraban fijamente a Nin mientras hablaba. No está mal, chico. Realmente mejoraste tu Hindan del tercer nivel al segundo nivel, y también aprendiste una poderosa habilidad divina que te permite tener el poder de un Hindan de primer nivel. Los dos Jinins miraron a su alrededor y rieron entre dientes. Tengo que darle las gracias por su consejo hace tantos años. El Nin, vestido de blanco, habló y los dos se alejaron rápidamente. Cobarde. El perro salvaje se burló. Cuando había conocido a Jinin, había descubierto que Jinin tenía un Hindan de tercer nivel. Ahora, sin embargo, Jinin tenía el aura de un ancestral inmortal de primer nivel, y ciertamente no era un inmortal débil del caos. El aura de presión y fuerza que un inmortal del caos tenía era completamente diferente de la de cualquier inmortal ancestral. Incluso alguien con un Hindan de tercer nivel que rompió para convertirse en un inmortal del caos sería una figura absolutamente aterradora. Esto significaba que Jinin debía haberse convertido en un inmortal ancestral. Entonces, ¿cómo podría un ancestral inmortal con un Hindan de tercer nivel tener de repente el aura de un ancestral inmortal de primer nivel? Solo había una posibilidad. En primer lugar, actualizar el Hindan, pero el Hindan solo se podría actualizar a la segunda parte en la mayoría de los casos. El segundo paso sería confiar en ciertas artes secretas para hacer que su poder de bóveda de todo el camino a la de un primer nivel ancestral inmortal. En el futuro, definitivamente te pagaré una visita más profunda. La voz de Nin sonó de lejos. ¿En el futuro? Una mirada amarga apareció instantáneamente en la cara del perro salvaje. Este maldito supervisor, el Nin, con sus túnicas blancas, y el Nin, con sus túnicas negras, continuaron volando por el mundo prisionero. El mundo prisionero tiene un total de 16 dioses mayores y ancestrales inmortales, calculó Nin en silencio. Cualquiera que no solo tiene el valor de ofender a un dios del mundo sino que también termina siendo encarcelado aquí en vez de ser asesinado o esclavizado es definitivamente muy poderoso o tiene un fondo importante.
Cuando he barrido a todos los dioses verdaderos y verdaderos inmortales, he aprendido bastante de las almas que los cubren. Estos 16 dioses mayores y ancestrales inmortales, ese perro salvaje es uno de los 3 más formidables, dijo Nin a sí mismo. No importa. No es uno de mis objetivos para esta campaña. El perro salvaje Audorgad era extremadamente famoso en el reino del caos de Pangea también. Él nació un dios anciano, y en el transcurso de innumerables años él había surgido con una sola habilidad divina. Coma. El perro salvaje anciano dios amaba comer. Comía criaturas vivientes, manjares, montañas, ríos, cielos, la tierra, era un completo loco. Le dio a la aterradora habilidad divina que había creado un nombre igualmente extraño, coma. Usando solo esta habilidad divina, él había tomado la vida de más de 30 dioses ancianos y ancestrales inmortales con su boca. El rey de Pangea le favoreció por su talento, y así, aunque había desobedecido la voluntad del rey, el rey solo había elegido encarcelarlo. El objetivo era domesticar su temperamento indisciplinado, luego liberarlo en el futuro y permitirle una vez más pelear en nombre del reino. El perro salvaje Audorgad podría ser descrito como uno de los más mortíferos de los 16 inmortales ancestrales y dioses mayores. Solo 2 de los otros podían igualarle por salvajismo y poder. Si el perro salvaje Audorgad fuera libre, representaría un peligro mucho mayor que Gaffin Weatherspack, murmuró Nin. La Enguar está a punto de estallar. No puedo dejarme ir demasiado loco con estos dioses mayores y prisioneros inmortales ancestrales. Sin embargo, Nin sintió una cierta picazón en su pecho. Quería tener una buena pelea con estos dioses mayores y ancestrales inmortales. Después de todo, incluso si su verdadero cuerpo fue asesinado en combate, podría reconstruirlo lentamente. Eso, sin embargo, probablemente requeriría más de 10.000 años. Nin no tenía tiempo para perder por ahora. Afortunadamente, mi objetivo es Swordfather Trud, dijo Nin a sí mismo. Swordfather Trud fue uno de los 16 de los dioses más antiguos encarcelados e inmortales ancestrales. Él era un refinador de ki que poseía un sistema de 3 espadas supremas del caos, y así que él se llamó Trud. Sus ataques eran extremadamente poderosos, pero Nin estaba realmente confiado en su habilidad para lidiar con su tipo de ataques poderosos. Su capacidad divina protectora era un contador perfecto. Sin embargo, el único conocimiento de Nin sobre el poder de Swordfather Trud provino de aquellos dioses verdaderos y verdaderos inmortales. Por lo tanto, era totalmente posible que Swordfather Trud tenía ciertas técnicas secretas que no conocían. Nin no se atrevió a ser demasiado confiado en luchar contra él, pero por el bien de la adquisición de ese conjunto de 3 espadas del caos, todavía decidió tomar el riesgo. Aquí estoy. El Nin de color blanco y el Nin de túnica negra llegaron rápidamente a un lugar en el desierto desolado. Un anciano de pelo negro estaba sentado en la posición del loto aquí, emanando un aura de frío sin límites. El anciano de pelo negro abrió los ojos, frunciendo el ceño mientras miraba a Nin. Después de convertirse en el supervisor, Nin nunca había venido aquí a molestar a Swordfather Trud. Así, el hombre no reconoció a Nin. ¿Quién eres? El anciano de pelo negro frunció el ceño. A juzgar por tu aura, deberías ser un inmortal ancestral de primer nivel. El supervisor de un mundo prisionero no debe ser alguien tan poderoso como tú. Pero yo también soy el supervisor de este mundo prisionero. El Nin y el Nin, de túnica blanca, aterrizaron al mismo tiempo, ambos irradiando auras de increíble poder. El anciano de pelo negro podía percibir la amenaza que Nin le planteaba. ¿Usted es el supervisor? El anciano de pelo negro dijo en voz baja, para que el mundo prisionero caiga en sus manos, debe significar que Pangea ya está destruida. Hablar. ¿Por qué me has buscado? Deja las 3 últimas espadas tuyas, dijo Nin con calma. HMPH, los ojos del anciano de pelo negro brillaron con luz fría. Unos cuantos dioses mayores y ancestrales inmortales han muerto a mis espadas. A pesar de que él había sido encarcelado aquí, todavía era capaz de destrabar todo su poder dentro de un área de 1000 kilómetros a su alrededor. Naturalmente, no estaría dispuesto a bajar la cabeza a otros dioses ancianos y ancestrales inmortales a menos que tuviera que hacerlo. Se había elevado al poder a través de la sangre y la matanza, y unas cuantas figuras poderosas habían muerto a sus espadas Trud. Parece que no tenemos más remedio que pelear. Nin también fue muy cauteloso. Esta fue su primera vez luchando contra un inmortal ancestral. Muchos dioses ancianos estaban solamente en ese nivel de poder porque ellos nacieron con él. Los inmortales ancestrales, sin embargo, se habían elevado definitivamente a su nivel de poder mediante el cultivo.
Sin embargo, esta fue una batalla que tuvo que ganar. Necesitaba desesperadamente una buena espada del caos para la Engwar que estaba a punto de estallar. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.